Óscar Eduardo Córdoba Arce nació el 3 de febrero de 1970 en Cali, Colombia. Debuta en el año de 1988 en el Atlético Nacional, pero en el club no tuvo continuidad, por lo que vuelve al Deportivo Cali, que en ese momento era dirigido por el yugoslavo Vladimir Popovic, pero tan solo disputa 4 partidos, y para colmo, Jorge Luis Pinto arriba al club y llega con su propio arquero. Es así como se va cedido al Deportes Quindío, en donde comparte equipo con Jorge el Patrón Bermúdez. Gracias a grandes actuaciones, le valió para ser convocado a la Selección Colombia Sub-20 para disputar la Copa Mundial de dicha categoría en Arabia Saudita para el año de 1989. En el año 1991, Córdoba se convierte en nuevo jugador de Millonarios, en donde estuvo 2 años. En el primero le fue bien, pero para el segundo se recuerda mucho la mayor goleada en un clásico capitalino. Era el primer partido del año 1992. Millonarios se enfrentaba a Independiente Santa Fe. El partido fue una auténtica locura. Goleada Cardenal 7-3, algo que dejó muy golpeado al joven arquero. En 1993 vuelve al Deportivo Cali, quienes no lo tienen en cuenta, y ahí deciden prestarlo al Once Caldas, que en ese momento tenía como nombre Once Phillips. El técnico en ese entonces era Carlos El Pizzi Restrepo, quien confió en el arquero y le dio continuidad, lo que le abrió las puertas de la Selección Colombia. Ese año fue convocado para la Copa América, que se disputó en Ecuador, en la que fue el arquero titular de la tricolor. En ese torneo hizo parte del Grupo C, que compartió con México, a la cual le ganó 2-1, y también con Bolivia y Argentina, logrando un empate 1-1 contra ambos. En cuartos, dejaron en el camino a Uruguay. Tras un empate a 1 durante el partido, Colombia se impuso 5-3 en penales. En semis, se volvían a ver las caras con Argentina. Empate a 0 y en penales, la albiceleste salió victoriosa por 6-5 y posteriormente se proclamaría como campeona de dicho certamen. Ya en el partido por el tercer puesto, Colombia superó a la local Ecuador por 1-0. Terminando como tercera en una Copa América que terminó invicta con un saldo de 2 victorias y 4 empates. Luego de ese torneo, Óscar abandonaría el Deportes Quindío y se convertía en nuevo guardameta del América de Cali. Óscar Córdoba con la Selección Colombia fue clave en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos de 1994. Tanto así que fue el arquero titular en el histórico partido del 5 de septiembre de 1993, disputado en el Estadio Monumental de Argentina, en el que la selección cafetera golearía 5-0 al seleccionado argentino, en la que Córdoba fue figura sacándole 2 pelotas de gol a Gabriel Batistuta. La selección Colombia llegó al Mundial como gran favorita, hasta uno de los mejores jugadores de la historia, como es Pelé, la daba como campeona. Pero la tricolor tuvo un duro golpe contra la realidad. Compartió el grupo A con los locales de Estados Unidos, Rumania y Suiza. Disputó sus 2 primeros partidos en el estadio Rose Bowl de Pasadena, perdiendo el primero por 3-1 ante los rumanos y el segundo ante los locales por 2-1, con el recordado autogol de Andrés Escobar, que terminó en tragedia. Veo un delantero que está llegando a la espalda de Andrés, yo quiero irlo a anticipar. Con tan mala suerte que Andrés se me anticipa y me hace el autogol. Ya para la tercera fecha, se enfrentaron una Colombia eliminada contra una Suiza clasificada, en el estadio de Stanford. Victoria cafetera 2-0, pero solo fue un partido anecdótico. Antes de la Copa, se decía que Óscar Córdoba podía llegar a ser el mejor arquero del Mundial. Luego, se llegó a decir que fue el peor. Me dice un periodista en el 94... ¿Qué se siente ser el peor arquero del mundial? O sea, de ser el mejor llegué a ser. Ese mundial se puede decir que le costó la titular en la selección. Fue convocado para la Copa América que se disputó en Uruguay en 1995, pero fue el arquero suplente. El titular de este torneo fue René Higuita. Colombia volvería a obtener el tercer lugar. Con la mechita, logra llegar a la gran final de la Copa Libertadores de 1996 contra River Plate de Argentina, y tras una victoria 1-0 en Cali, lastimosamente perderían en la vuelta en Buenos Aires 2-0,
con doblete de Hernán Crespo y con un error del guardameta cafetero que definió la final. Además, conquistó el campeonato colombiano 1996-1997. El 20 de agosto de 1997 es una fecha que nunca se le va a olvidar a Óscar Córdoba. Por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a Francia en 1998, Colombia recibe a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Se decía que Córdoba no iba a ser titular, al final lo fue, y una jugada en concreta, una triple atajada, hizo que Mauricio Macri, en ese entonces presidente de Boca Juniors, lo contactara para comprarlo. Óscar siempre recuerda una anécdota con Macri. Cuando estaba en la oficina, finiquitando su contrato, ingresa el presidente y pregunta: ¿el colombiano ya firmó? ¿O traemos a Chilavert? Ante esto, el arquero cafetero solo le respondió que se iba a acordar de él cuando se fuera del club. Córdoba llegaba a un Boca en el que ya se encontraban dos colombianos más, Jorge el Patrón Bermúdez y Mauricio el Chicho Serna. En el medio de esto, es convocado al Mundial de Francia en 1998, pero el titular fue Farid Mondragón. Al final, Córdoba no disputó ni un partido y Colombia fue eliminada en fase de grupos. En el Xeneize iba a tener los años más fructíferos de su carrera. En 1998 sale campeón del torneo Apertura, en 1999 del Clausura y en el 2000 nuevamente de la Apertura. Con el inicio del milenio llegaban los títulos internacionales. Ganarían la Copa Libertadores del 2000, superando en la final al Palmeiras de Brasil, en la que Óscar fue la gran figura, atajando 2 penales en la tanda, uno de esos a su compatriota Faustino Asprilla. El arquero recuerda este como su título favorito, al ser una revancha de su equivocación en la final ante River del 96. Ese mismo año ganarían la Copa Intercontinental ante el todopoderoso Real Madrid, superándolo 2-1. Pero el 2001 no se quedaba atrás. Volvería a coronarse como campeón de la Copa Libertadores tras superar al Cruz Azul de México por 3-1 en penales. El colombiano atajaría uno de los cobros. Llegaba la Copa América del 2001 y justamente se iba a disputar en Colombia, que era una de las grandes favoritas. Córdoba volvió a la titular de la selección para este certamen. Colombia comandó el grupo A, superó a Venezuela 2-0, luego a Ecuador por 1-0 y finalmente a Chile por 2-0. En cuartos hizo lo propio con Perú, 3-0. En semis, 2-0 contra Honduras. Y en la gran final superarían a México por 1-0, consiguiendo así el único trofeo que ostenta Colombia en su historia. Córdoba impuso un récord en ese torneo que a día de hoy nadie ha superado, y es ser el único arquero en terminar con la bahía invicta una Copa América. Para terminar ese año con broche de oro, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo eligió como el segundo mejor portero del mundo, solamente detrás del alemán Oliver Kahn. Para el año 2002, Tottenham está interesado en hacerse con los servicios del colombiano, pero Boca pedía $5 millones, y es así como Óscar se plantó y terminó yéndose al Perugia de Italia, en donde tan solo estuvo 6 meses, pero alcanzó para salvar al equipo del descenso. A mediados de año, y luego de un pase fallido al Arsenal inglés, empieza a formar parte del Beşiktaş de Turquía, en donde logra la Superliga en el año 2003. Para el 2003, juega la Copa Confederaciones en Francia, última gran competencia de Óscar en la selección. Al final, terminarían cuartos. En el Beşiktaş está hasta el año 2006, año en el que conquista la Copa de Turquía, el último título de su carrera. Luego pasa a ser parte del Ankaraspor, también turco, pero solo permanece una temporada. Es así como para mediados del año 2007 decide volver al Deportivo Cali, en donde ataja el Clausura de ese año y el Apertura 2008. A mediados de 2008
vuelve a Millonarios, a buscar cambiar esa mala imagen, pero problemas de la espalda lo obligan a decir adiós al fútbol a finales del año 2009, y es así como finalizaría una carrera llena de éxitos, que lo tiene como el único arquero titular colombiano campeón de Copa América. Uno de los mejores arqueros de la historia, que no le tocó fácil en un principio, que llegó a Boca gracias a una jugada específica, y que el presidente dudó a la hora de firmarlo. Es considerado el mejor arquero de la historia de Boca Juniors, uno de los mejores de Colombia, junto a Miguel Calero, Higuita o Mondragón. Pero lo que sí no hay que dudar nunca es, si se menciona el arco, siempre se pensará en Óscar Eduardo Córdoba,